Buenos días, ¿cómo están? Dios Todopoderoso le bendiga en este precioso día que nos regala una vez más para que todos juntos, ¿verdad? Estemos aquí glorificando el nombre del Señor. Gloria a Dios. Vamos a hacer una pequeña oración en esta hora, como el Señor nos dirija, para así leer una palabra, ¿verdad? Que nos ha dado el Señor. Amén. Gloria a Dios. Señor y Dios que moras en los cielos, te damos gracias, Padre. Gracias, mi Rey, gracias por tu amor, gracias por tus piedades, gracias, Dios mío, por tu misericordia, Padre. Padre, te doy gracias por este precioso día que tú nos regalas, Señor. Gracias, Rey de Gloria, porque solamente contigo, Dios mío, Padre, podemos tener otra oportunidad de vida, Señor, que tú nos das. Gracias, mi Rey, gracias, Señor. Permite, Señor, que esta palabra sea leída, Dios mío, sea, Dios mío, escuchada y puesta por obra, Dios mío, por personas, Señor, que tú quieres que la escuchen, Señor. Padre, muchas gracias, que todo el que vaya, Dios mío, a ver este pequeño live, Señor amado, sea, Dios mío, muy edificado y muy bendecido por ti, Señor. Muchas gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Te damos toda la gloria, Señor, y ponemos este día en tus manos. Amén y amén. Gracias, Jesús. Aleluya. Vamos a leer en Números, el libro de Números 16. Dice la rebelión de Coré. Sabemos que Coré con otros dos fueron los que se levantaron contra Moisés. Amén. Contra Moisés y Aarón. Y hicieron muchas cosas malas, se rebelaron contra ellos. Y vamos a leer ahora. Amén. Gloria a Dios. Coré, hijo de Isar, de Coa, hijo de Leví, y Datán, y Abirán, hijo de Eliab, y On, hijo de Peleg, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, principales de la congregación de la congregación de la congregación de los del consejo, varones de renombres, y se juntaron contra Moisés y Aarón, y le dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto Moisés, y se postró sobre su rostro, y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, a él lo acercará así. Amén. Haced esto: tomad un incensario, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová. Mañana el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijo de Leví. Dijo más Moisés a Coré: oí ahora, hijo de Leví, os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él, para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrarle. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí, hasta el 9. Gloria a Dios.
dejarlo hasta el 9. Amén. Todos sabemos, ¿verdad? Hemos leído esta historia en Números 16, del 1 en adelante, que Jehová estaba con Moisés y con Aarón. Amén. Pero se levantaron ahí unos hombres, ¿verdad? 3 hombres, o 4 creo. Se levantaron contra Moisés y Aarón, diciéndole a ellos que si solamente a ellos, ¿verdad?, Jehová le hablaba, como eso fue lo que ellos quisieron decir. Que porque se habían levantado contra Jehová y contra la congregación. Pero Moisés, todos sabemos que Moisés lo que hacía era clamar por ellos, clamar a Dios por ellos y hacer las cosas para Dios como Dios le revelaba a Moisés, porque Dios se le aparecía a Moisés y a través de Moisés era que Dios hacía las cosas, porque Moisés era que hablaba con él. Moisés era un hombre, ¿verdad?, que se había guardado desde que el Señor lo llamó. Desde que el Señor lo llamó, Moisés se había guardado para él y hacía todo lo que él hacía. Entonces, el Señor, Dios decía que Moisés era su siervo, ¿verdad? Que Moisés era su siervo y que él era y que a través de él era que iba a hablar al pueblo, porque Dios hace como él quiere. Dios a veces habla directamente a la persona, o Dios a veces habla por otras personas, ¿verdad? Otros profetas, como Moisés. Gloria a Dios. Y eso fue lo que el Señor hizo. Gloria al Señor. Moisés, entonces, cuando ellos se rebelaron, ¿verdad?, contra Dios, Moisés le dijo que Dios que la tierra se iba a tragar, porque Dios iba a ser así. Entonces Dios hizo eso. Dios hizo que la tierra se lo tragara y no solamente a él, a todos los que seguían, ¿verdad? A todos los que seguían a Coré y a esos hombres, el Señor puso, ¿verdad? El Señor también los tomó como que eran ellos también, los tomó por culpables, porque vemos en estos tiempos, ¿verdad?, que se han levantado muchos falsos profetas, muchas personas hablando la palabra adulterada, ¿verdad?, de Dios, porque la palabra que no es una palabra, la palabra que no es verdadera, ¿verdad?, es adulterada. Entonces, a Dios no le agrada esas cosas. Dios se enojó, Dios se airó contra ellos. Y por eso, pues, Él hizo lo que hizo. Gloria a Dios. Entonces, todos los que seguían, ¿verdad?, a ellos, a esos hombres rebeldes, que se levantaron contra Moisés y Aarón, especialmente contra Moisés, porque fue contra él que tenían como su envidia. Todo lo que existe hoy en día, la envidia de las personas que el Señor usa. Eso es lo que vemos hoy en día, una envidia, un celo, ¿verdad? Porque dicen ellos, ¿por qué Dios no lo usó a ellos? Que por qué Dios no le dijo a ellos esas cosas. Entonces Moisés no podía hacer nada, porque Dios hace como Él quiere. Dios hace como Él quiere. Y Dios le revela a quien Él quiere. Dios le da discernimiento a quien se lo pide, ¿verdad? Y Dios le da al que se lo pide también sabiduría, como Salomón, que le pidió sabiduría. Dios le da también al que anda en sus caminos, no el que anda por ahí hablando mentira, no el que anda por ahí rebelándose contra Dios, que por qué no me diste esto a mí, que por qué se lo diste a otro, que por qué no me diste este ministerio a mí, que por qué le diste tanta revelación a fulano, a fulanito. No, Dios se le revela a quien Él quiere y hace como quiere.
Nosotros como siervos y siervas, ¿verdad? Hijos de Dios e hijas. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando vemos a una persona, ¿verdad? Que el Señor lo está usando, que el Señor está llevando a esa persona a otro nivel, porque esa persona está obedeciendo a Dios. Bendito sea el Señor. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Con rebelarnos contra esa persona, con ponernos en contra de esa persona, ¿verdad? Con celos, con envidia, ¿verdad? No tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que Dios hace su voluntad y hace como Él le place hacer. Bendito sea el Señor. Si Dios quiere llevar a otra persona, ¿verdad? A una persona que Él quiere llevarlo ¿cómo es la palabra? Llevarlo a un sitio a predicar, ¿verdad? O llevarlo a tal país, a hacer lo que Dios le indique, o llevarlo, como fue el caso aquí, llevarlo a dirigir a un pueblo como Moisés, llevarlo a dirigir las personas a Dios, ¿verdad? Porque no dirigían la persona al mundo, lo dirigían a Dios, bendito sea el Señor. Pues Él lo hace como Él quiere, ¿verdad? Porque Él es la voluntad de Dios es la que cuenta, Él es que sabe hacer las cosas. Cuando Dios quiere también, ¿verdad? Cuando Dios quiere llevarse a una persona, ¿verdad? Al cielo, ¿verdad? Porque dice ya, llegó tu hora de irte. Dios lo hace también. Dios no tiene que ver que esa persona esté haciendo lo que esté haciendo, porque ahí su obra termina. Ahí la obra de esa persona termina. Cuando Dios se lleva a una persona de Él al cielo, ya porque Dios dijo, ya aquí tú terminas tu obra. Tus obras seguirán, ¿verdad? Porque han quedado tus obras y seguirán en ti, seguirán tus obras, porque tú ya has hecho ya cuanto yo te he mandado, dice el Señor. Amén. Entonces, eso es lo que hace el Señor. El Señor hace como Él quiere. Por tanto, nosotros no nos debemos rebelar contra Dios, ¿verdad? Porque con cosas que el Señor haga, porque Él es que sabe por qué y para qué lo hace. Y el tiempo que Él tiene para que cada persona, ¿verdad?, esté en la tierra. Porque eso es así. Entonces, vemos que cuando en la historia de Lázaro, ¿verdad? También, cuando el rico y Lázaro, ¿verdad?, murieron. Sabemos cómo pasó la historia, que eso está ahí en Lucas también. No, perdón, en Lucas no, en Mateo y Marcos también. Lo pueden buscar. Está eso ahí. Y creo que en Lucas también está eso, pero porque está en los evangelios. Y cuando Dios, ¿verdad?, mandó, ¿verdad?, permitió que Lázaro muriera de hambre y todas esas cosas. El rico ya estaba en el infierno, ¿verdad? Estaba atormentado en el infierno. Y el Señor, y él le dijo a Abraham, Padre Abraham, manda a Lázaro a la tierra para que mis hermanos se conviertan en sus pecados, que hay muchos que se van a perder, que van a venir a este lugar de tormento, para que ellos no vengan acá. Padre Abraham, mándalo, envíalo allá, Lázaro, a ellos, para que le predique, y ellos no vengan a este lugar. Y el rico le pedía eso a Abraham. Pero Abraham le dijo, no, hijo mío, no. Tú tuviste mucho tiempo en la tierra, que pudiste hacer las cosas bien y no lo hiciste. Ahora, el Señor tiene a sus profetas en la tierra. Bendito sea el Señor. A Moisés y a sus profetas, bendito sea Dios, que le están hablando. O sea, el Señor nos comparaba a nosotros, ¿verdad? A los que
vamos a los que llevamos la palabra, el Señor nos comparaba a nosotros con Moisés y sus profetas, porque eso era lo que el Señor dijo. Ellos tienen allá a Moisés, a su profeta. No que Moisés estuviera aquí, pero que también éramos Moisés en esos tiempos. Y el Señor dijo eso. Éramos Moisés y éramos profetas de Dios. Todavía aparecen profetas de Dios, ¿verdad? Que prediquen la palabra, que lleven la palabra a las personas. Bendito sea el Señor. Entonces, el Señor ahí le dijo, allá tienen a Moisés, a su profeta, y a ellos tienen que escuchar. Si ellos lo escuchan, bueno, pues vendrán aquí al cielo, pero si no lo escuchan, vendrán allá al lugar de tormento. Eso fue lo que Abraham, ¿verdad? El padre Abraham le dijo al rico, pero que dijo que Lázaro no podía pasar porque había un espacio muy grande, una cima grande que no permitía a nadie pasar del cielo al infierno, sino solamente el Señor Jesús lo hacía cuando quería, bajaba al Seol. Bendito sea el Señor, pero los que habían muerto, ¿verdad? Que eran humanos, no podían hacerlo. Gloria a Dios, pues sabemos que Dios, Jesús es espíritu, ¿verdad? Allá en el cielo, gloria a Dios. Por eso también nosotros tenemos que ver que cuando cuando el Señor le hablaba a Moisés, volviendo a Números 16, para hablarle a ellos no le hacían caso, porque ellos se rebelaron contra Moisés, tenían una soberbia, qué sé yo, como les dije ahorita, una envidia, celos, porque el Señor usaba a Moisés y ellos no lo usaban. Entonces, eso fue lo que ellos hicieron, que se rebelaron contra Moisés, contra Aarón, ¿verdad? Y contra los que estaban con ellos, con Moisés. Pero más o menos eran Moisés y Aarón los que estaban en eso. A Moisés era que el Señor le hablaba para que le llevara la palabra a los otros, a los que estaban con Moisés y al pueblo de Israel. Bendito sea el Señor. Pues eso pasa, hermano, cuando también nosotros nos rebelamos. Que mira, Señor, que por qué tú usas fulana, que por qué tú usas a fulanito, que por qué tú usas a tal persona y a mí no me dices nada. No. Tengamos cuidado. Que Dios Dios es amor, pero también Dios castiga la rebelión de nosotros. La rebelión de esos varones, el Señor lo castigó por eso. Y vemos que también nosotros, ¿verdad? Como hijos de Dios, tenemos que apoyar a esas personas, ¿verdad? Apoyar a esas personas y no criticarlos. Bendito sea el Señor. Porque muchas veces, amados, nosotros, Dios nos habla, Dios nos da un ministerio a nosotros, ¿verdad? A sus hijos. Y Dios nos dice, como esas personas, ¿verdad? Que se están rebelando contra Dios, hicieron las cosas públicamente, pues confróntalo públicamente. Gloria a Dios. Pero también hay personas que se creen más santos que Dios, que se creen que son santos y que están en el cielo ya con Dios. Dicen, ¿verdad? ¿Quién eres tú para juzgar? ¿Quién eres tú para hablar de otro? No, mis hermanos. Las personas, cuando Dios nos manda a confrontar algo, la confrontan, ¿verdad? Porque Dios le ha dicho ahí, haz esto, haz lo otro, no porque uno quiera, sino porque Dios manda a uno, Dios manda a la persona, ¿verdad? A confrontar al pueblo que se ha rebelado en contra de Dios, y que esa misma persona, ese mismo pastor, esa misma pastora, lo que sea, está llevando a un pueblo, ¿verdad? Que tienen ahí, que tiene una congregación llena de muchas personas, está llevando a esas personas al mismo infierno, ¿verdad? ¿Con qué? Con sus actos, con sus actos que habla, con las cosas que dice,
con las cosas que ahí está, que está dando a entender que no, que Dios solamente ve el corazón, que Dios no está mirando a las personas, que Dios no está mirando estas cosas de ellos, que Dios es un Dios perdonador. Claro, Dios es un Dios perdonador. Dios es un Dios perdonador, claro que sí lo sabemos. Pero Dios también es fuego consumidor y tenemos que tener mucha cuenta con eso. Que cuando Dios dice algo, Dios no se tienta el corazón para postrar a una gente, para ponerlo, para llevarlo, ¿verdad? A un proceso a la persona cuando se levantan contra Dios. Bendito sea el Señor. Y cuando nosotros, ¿verdad? Sabemos que Dios ha hecho, que Dios hace esas cosas, tenemos que pedirle a Dios discernimiento, ¿verdad? Señor, dime, Padre, ¿qué tú quieres conmigo? Dime qué yo debo de hacer para agradarte. Dime qué yo debo de hacer para que tú estés contento conmigo, para que tú me estés dando la sabiduría que yo te pido, Señor. Y ir humildemente delante de Dios, pero no como otras personas que dicen, no, que Dios me ha dicho a mí que no critique, Dios me ha dicho a mí que... ¿Quién está criticando? ¿Quién está criticando? Solamente estamos exhortando al Señor, exhortando a la persona de lo que el Señor nos dice, que esa persona está haciendo mal. Pero cuando nosotros exhortamos a las personas, cuando nosotros nos estamos guardando para Dios, porque si nosotros estamos también haciendo lo mismo, nosotros no podemos llamar a una persona y decirle, mira, tú estás haciendo esto malo, porque dice la palabra, mira la paja que está en tu ojo primero, y después mira a ver para ver la viga que está en el otro, en el ojo del otro. O sea, nosotros tenemos que revisarnos primero, ¿verdad? Tomar en cuenta que Dios nos está mirando y decirle a Dios que escudriñe nuestro corazón a ver cómo está, ¿verdad? Y pedirle a Dios que nos dé la bendición, ¿verdad? De nosotros andar bien delante de Él, ¿verdad? Sin mancha, sin arruga, como dice la palabra, sin contaminación del mundo. Bendito sea Dios. Porque hay muchas personas, como le dije, que juzgan. Dicen, no, pero que esa persona se cree santa, que esa persona se cree que está en el cielo. Esa persona ya, porque está diciendo que fulanito, que fulanita está mal. Señor, tú no sabes por qué esa persona está diciendo eso, porque Dios le ha revelado. Esa persona, Dios le dice, mira, ponte, haz esto públicamente. Haz esto públicamente, como esa persona está públicamente llevando a un pueblo al infierno, llevando a un pueblo a la perdición, dice el Señor. Hazlo así. Y en contra de la palabra de Dios nadie puede ir. Si Dios dice esto, ¿quién somos nosotros para decirle a una persona, no denuncie, no juzgue, no esto y no lo otro? Señor, Dios nos manda a juzgar con justo juicio. Amén. Con justo juicio, dice Gálatas. Dios nos manda a nosotros a decirle a las personas, ¿verdad? Cuando nosotros entendemos por revelación de Dios que Dios nos está llevando a nosotros a obedecerle a Él, que Dios está haciendo en nosotros una obra tremenda, bendito sea el Señor, que nosotros estamos guardando para Dios sin mancha del mundo, ¿verdad? De la contaminación del mundo, de los placeres de este mundo que no agradan a Dios, bendito sea el Señor, de las cosas, ¿verdad?, que hacíamos antes, de las ataduras que teníamos antes en nuestro cuerpo, ¿verdad?, en todo nuestro cuerpo, que ya no estamos hoy en día contribuyendo con eso. Bendito sea el Señor. Dios nos guarda a nosotros del mundo, bendito sea el Señor, y Dios nos revela a nosotros lo que nosotros tenemos que decirle a las personas cuando están levantándose diciendo, no, que Dios no te ha puesto como juez, que Dios, que el Espíritu Santo me ha dicho a mí que no puedo juzgar a nadie. Claro, nosotros no podemos juzgar a nadie, pero nosotros no podemos juzgar
a una persona que se esté guardando para Dios. Hay de nosotros que nos levantemos contra esa persona, que se están guardando para Dios y están haciendo la voluntad de Dios. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor, aleluya. Pero nosotros, cuando estamos haciendo cosas malas para el Señor, nosotros tenemos que aceptar la corrección de los que se están guardando bien. Amén. Y haciendo las cosas guardando los mandamientos, estatutos y decretos del Señor, guardando su palabra, poniéndola por obra, poniéndola en práctica en nuestros corazones, leyéndola con entendimiento, porque hay personas que solamente leen la Biblia por leerla. Pasan un día entero, o 1 hora, 2 horas, 3 horas leyendo la Biblia, pero no la entienden. Ahí esa persona es como la semilla que el Señor tiró, que está junto al río. Bendito sea el Señor. Siembran una semilla en el río, siembran la palabra, ¿verdad? Que es la semilla. En el río, ¿verdad? Siembran la semilla, ¿verdad? En el río. Y viene cuando el río crece, viene el agua y se la lleva. Entonces así son las personas que están leyendo la Biblia, que paran leyendo la Biblia y no le piden a Dios discernimiento, no le piden a Dios sabiduría, y no se están guardando para Dios, sino que esas personas están haciendo lo malo delante de Dios por cualquier parte. O están hablando mentiras, o están de chismosos, o están criticando, o están queriendo ser una cosa que no son. Y así mismo, hermanos. Pongamos en práctica la palabra que el Señor nos da, amados, para que el Señor pueda usarnos a nosotros, ¿verdad? A hablarle a otras personas de lo que están haciendo, para que esa persona no se pierda. A veces dicen que le falta amor, a ti te falta amor la persona. Hermanos, cuando nosotros hablamos a través de la palabra, ¿verdad? A una persona, ¿verdad? Con la palabra, nosotros amamos a esas personas, nosotros queremos que esa persona no se pierda. ¿Y cuál mejor amor que ese? Que no querer que una persona se pierda, sino que se vaya al cielo. Ese es el mayor amor que nosotros tenemos. Bendito sea el Señor. Cuando nosotros hablamos con la palabra, por la palabra. Mira, el Señor te dice esto, no sigas haciendo esto, que está mal, que el Señor no le agrada esto. El Señor dice que si sigues haciendo esto te va a castigar, va a poner algo que te va a parar de hablar, porque el Señor hace como Él quiere. Amén. Entonces, porque dice la palabra también que el Señor al hijo que ama, Él castiga. Dice la palabra en Proverbios. Tenemos que leer la palabra para entender. Amén. Al hijo que ama, castiga. Y así es que el Señor hace con cada uno de nosotros lo que nos estamos guardando para Dios. El Señor nos revela las cosas. ¿Para qué? Para que nosotros vengamos a las personas, le hagamos entender a las personas que la palabra de Dios es una palabra que nos da para que nosotros la pongamos por obra y la llevemos a otra persona y estemos siempre caminando en ella. Gloria a Dios. Por eso es que nosotros tenemos que tener amor por los demás. Y esas personas que están ahí, que ven ahí en las redes, ¿verdad? Que se están guardando para Dios, que hablan lo que el Señor le dice y están confrontando a otros, ¿verdad? A que esa persona cambie su modo de ser, su manera de vivir, su manera de ser, su manera de hablarle a la congregación que lo está llevando al infierno, para que esa persona se retracte, pida perdón y diga, he hablado cosas que no son, perdónenme, pero de ahora en adelante voy a hablar la palabra de Dios como está, porque le pido al Señor que me ayude, y el Señor lo ha ayudado o la ha ayudado. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que esas personas solamente están haciendo lo que Dios le agrada, lo que Dios le está mandando, amén, confrontando a un pueblo que está rumbo por el camino ancho, ¿verdad? Por el camino ancho, que es el camino que lleva al infierno, y guiándolo por el camino estrecho, que es el que lleva a la vida eterna. Bendito sea el Señor. Hermanos amados, Dios les bendiga en este día. Esta es la palabra que el Señor me ha dado, ¿verdad? Comenzando en número 16, cuando vimos la rebelión, como les dije, de Coré, Datán y Abirán y otros ahí.
y el pueblo que se unió con ellos, ¿verdad? Contra Moisés, que ellos fueron, que el Señor se enojó contra ellos, como le dije al principio, y le dijo a Moisés, apártense a un lado, que voy a abrir la tierra para que se los trague. Esa gente se fueron. ¿Dónde ustedes creen que se fueron esa gente? Al Seol. El Seol abrió su boca y los tragó. Y los tragó vivos, que es lo más malo, porque se fueron vivos toda esa gente para abajo. Y yo estaba leyendo un día, perdone que me extienda un poco. Yo estaba leyendo algo en un comentario que vi a una persona, a un reverde, una persona reverde, ¿verdad? Un joven que estaba diciendo que en la Biblia el Señor mató a más gente que el diablo, el Señor lo reprenda. Pero esa persona nunca lee la Biblia, como él nunca la entienden, ¿verdad? Eso es lo que yo entendí. Esa persona no lee la Biblia y no la entiende. Por eso dice eso. Porque sabemos que el Señor hizo eso, ¿verdad? De la tierra. Y el Señor permitía que las personas se mueran también, ¿verdad? ¿Pero por qué era? Por la rebelión de ellos, por la rebelión de ellos y por la, ¿cómo es la palabra? Por la desobediencia también de esa persona. Bendito sea el Señor. El Señor permitía, ¿verdad?, que le sucediera algo. Porque esas personas se rebelaron contra Él. Esas personas fueron personas que no se guardaron. No guardaron la palabra, no guardaron sus mandamientos, ¿verdad? Esa persona, el Señor permitió que se murieran. Por eso ese joven que dijo eso, dijo que Dios mató. Esta fue la palabra que él dijo. En la Biblia Dios mató más gente más personas que Satanás. Entonces, dice, ¿qué Dios nos gastamos? Como de burla, ¿verdad? Como que ¿qué Dios es que tenemos? Pero esa persona no entiende la Biblia porque no la leen, no la disciernen. Entonces, en eso tenemos que guardarnos, tenemos que tener cuidado con eso, con revelarnos y hablar con nuestra boca, ¿verdad? Disparate, cosas que no son en la Biblia, que pueden enojar a Dios, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado. El Espíritu Santo se contrista cuando estamos blasfemando. Eso es blasfemia contra el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos guía y nos dirige. Bendito sea el Señor. Nos guía y nos dirige por todo lugar donde vamos y en todo lo que tenemos que hacer. Entonces esa gente quiere decir que el Espíritu Santo nos está dirigiendo mal, ¿verdad? Cuando nosotros no nos guardamos para Dios. Bendito sea el Señor, porque todo eso va de la mano. Bendito sea Dios. Entonces, eso es blasfemia. Tengamos cuidado con blasfemar contra el Espíritu Santo, porque ese es el único pecado que Dios no perdona. Amén. Una blasfemia contra el Espíritu Santo. Y hoy en día hay mucha gente blasfemando. Que Dios tenga misericordia de esas personas que se van a ir derechito al infierno por estar blasfemando y hablando de las personas, diciendo que esa persona Dios no la está usando, que esta persona está criticando, que esta persona está hablando mentiras, que esta persona esto, que no critican a otros. Sabiendo nosotros que hay muchas personas que están haciendo cosas malas, robando, ¿verdad?, al pueblo de Dios, robando a las personas y llevando las palabras, ¿verdad?, que no son de Dios. Entonces, con una iglesia llena, repleta de gente, de más de 5,000 miembros, de cuántos miembros, y esas personas están ahí llenos en gloria, porque creen que están haciendo, que se están hablando bien. Lo que están hablando es cosas, ¿verdad?, que a ellos les conviene, ¿verdad? Están diciéndole, no, que Dios no solamente mira el corazón, Dios no mira lo de afuera, Dios no mira cómo te vistas, Dios no mira lo que hagas con tu cuerpo, Dios no mira esto y lo otro, y Dios no mira que te destinte, que te haga esto y que te haga lo otro. No, mis hermanos, Dios está mirando todo eso, porque Dios viene por una iglesia guardada para Él, amén, que se ha guardado en espíritu y en verdad, que se ha guardado, ¿verdad?, hacer las cosas
bien para el Señor, que sea guardado que sea guardado para Él en espíritu y en verdad, como el Señor quiere, de corazón, por dentro y por fuera. Amén. Y así es, hermano. Tengan cuidado con eso, porque el Señor no perdona a la gente que blasfema, no perdona a la gente que se rebela contra Él. Gloria a Dios. Al menos que se arrepienta, ¿verdad? De cuando están hablando cosas que no son y vuelvan a sus caminos de verdad y le pidan al Señor que los ayude a cambiar, que se humillen, porque cuando nosotros nos humillamos, Dios nos perdona. Amén. Como perdonó al salmista David, como perdonó a otras personas que se rebelaron contra Dios y así. Entonces, Dios perdona a su pueblo cuando se rebela, cuando se humilla. Como dice en segunda de Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humillare, buscare mis rostros y se convirtiere en sus malos caminos, ¿verdad? Entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Amén. Ahí parafraseando estoy. Entonces, tengamos cuidados, hermanos queridos y amados, que solamente esto es para los hermanos, porque los hermanos son los que a Dios llama a cuenta con eso. A los que están afuera no, los que están en el mundo no, porque los que están en el mundo no conocen la palabra, pero ya tú que conociste la palabra, tú que has leído la palabra, que tal vez no tenga mucho discernimiento, pero si tú se lo pides a Dios te lo da. Ten mucho cuidado con lo que tú hablas. Hombre, mujer, ten mucho cuidado con lo que tú hablas en contra de Dios, porque viste lo que el Señor hizo con esos que se levantaron contra Moisés, con Coré y el séquito de ellos que estaban con ellos. Viste lo que el Señor hizo con ellos. Abrió la tierra y se los tragó a ellos solamente, porque ya fue un solo lugar donde estaban ellos. La tierra se tapó igualita. Siguió igualita, amén. Después de eso, la tierra no se quedó abierta. La tierra, el Señor la volvió otra vez como estaba, como el mar rojo. Pasaron los egipcios por el mar rojo, Faraón con todo su ejército. El Señor le dijo a Moisés: abre el mar para ustedes pasar. Entonces, cuando el pueblo de Israel pasó, eso está en Éxodo, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel pasó, pues ¿cómo se llama? Ya venía atrás el Faraón con su ejército. Entonces ahí le dijo el Señor a Moisés: extiende tu vara para que el Señor vuelva otra vez a juntarse. Y se juntó el mar. Y ellos, los egipcios, el Faraón con su gente, se ahogaron ahí. Entonces, el Señor hace como Él quiere. El Señor abre el mar, abre la tierra, abre todo lo que tenga que abrir para darle una lección a los que son desobedientes. Amén. Pues Dios le bendiga otra vez. Dios le guarde y seguimos para adelante con Cristo, en el Señor, obedeciendo al Señor en todo, haciendo lo que el Señor nos manda, guardándonos para Él en espíritu, alma y cuerpo, como dice la palabra en 1 Tesalonicenses 5:23, perdón. Y así es, hermano, tengamos mucho cuidado, porque el Señor hace como Él quiere. Amén. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Y seguimos adelante, confiando y creyendo solo en Él. Padre, gracias por tu palabra que he traído en esta mañana, Señor. Padre, gracias por ella, Dios. Padre, yo te pido, Dios mío, que tú, Señor amado, Padre, guardes esta palabra en nuestros corazones, nos ayudes, Señor, Padre, a ponerla por obra, a hacer, Dios mío, Padre celestial, en ella, Dios mío. Hacer de ella, Dios mío, Padre celestial, una vida, Señor, Padre, a guardar nuestras vidas, Señor, a guardarnos para ti, Señor amado, en espíritu, alma y cuerpo, Señor amado. Padre celestial, en todo lo que tú nos mandes a guardarnos, Señor, Padre, en tu palabra. Porque solamente tenemos que obedecerte a ti, Señor, y guardarnos para ti. Padre, muchísimas gracias, Dios. En el nombre poderoso de Jesús, toda la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Gracias, Jesús. Aleluya. Pasen buen día, Dios les guarde. Amén.